Constituciones que han existido en Colombia. Colombia es un país que se ha caracterizado por una continuidad constitucional, pues la Constitución de 1886 permaneció vigente hasta 1991. Ahora bien, antes de la aparición de esta Constitución centralista, hubo otras sobre las cuales vale la pena hacer un breve recuento. Debemos recordar que los pobladores que más tiempo permanecieron en estas tierras fueron los indios. Pero como no se les puede decir indios, fueron los doctores indios que habitaron este continente desde hace más de 20.000 años. El pasatiempo de los indígenas era el tejo, pero como no había pólvora, una india ponía el tomate para que el indio se lo reventara. Chuachi, chicha, sutamarchán, ramiriquí, suacha. Caparrapí, chicha, picha, caparrapí. Si a choque no me choca. Baroni, sí, a choque. El guarapo horrendo que preparaban se había fermentado. El indígena se había embriagado y comenzaba a lanzar improperios en su lengua nativa. Waldo Urrego. Saulo Arboleda. Edgardo Román. Pablo Wilches. Miguel Ángel Bermúdez. Y así el tejo demostró que era un gran pasatiempo. Tan buen pasatiempo que pasaron 19.500 años jugando y tomando chicha. Y habría sido mejor pasatiempo si no hubieran llegado los europeos. Los europeos descubren entonces las maravillosas riquezas que existían en las Indias. El maíz, el tabaco, la papa y el tomate. No, qué maíz, ni qué tabaco, ni qué papa, ni qué tomate, hombre. Lo importante era el tomate de las Indias, pero sobre todo el oro. Pero como habían matado a casi todos los indios y los que quedaban no practicaban la malicia indígena sino la molicia indígena, deciden importar de África mano de obra gratuita. Especímenes que para estos bárbaros españoles eran objeto de mucha utilidad, pero no de valor tan grande como el oro. Y de esta manera comienza el ciclo del oro. Los ingleses vendían esclavos a los españoles para que sacaran el oro. Este cargamento de esclavos cambiar solamente por una libra de tomate y un tabaco. Traedle rápido la mercancía a este estúpido inglés que estamos haciendo un negocio de la hostia. Estos ingleses son unos gilipollas. Los negros explotaban el oro. Los españoles explotaban al negro. ¡Vamos, vamos, que tenemos que llenar con oro otro galeón para el rey de España, Carlos V! Los ingleses asaltaban los barcos de los españoles para robarles el oro. Estos españoles son unos gilipollas. ¡Fuego, fuego! ¿Quién me da fuego? Ahora sí, disparen los cañones. Y así Chipchomia fue explotada durante 3 siglos, empobreciéndose totalmente, mientras las coronas española e inglesa se hacían más ricas. Cuando se acabó el oro, la corona española volvió sus ojos a los productos tradicionales de este país. Entonces se plantea la primera, que no sería la última reforma tributaria que verían estas tierras. Y para partirle el espinazo a la inflación, la corona española decreta extensión de la base del IVA a productos de la canasta familiar como el tabaco y el tomate. ¿Qué es esta vaina? ¡No más impuestos! ¡Viva el movimiento comunero! ¡Abajo la corona española! La valiente Manuela Beltrán, José Antonio Galán y otros bravos criollos se habían atrevido a desafiar la corona española. La turba enfurecida tomó rumbo de Santa Fe con la intención de tumbar el virreinato. Y la marcha revolucionaria continuó hasta las goteras de Santa Fe, hasta Zipaquirá, donde el malvado e hipócrita Antonio Caballero y Góngora, el arzobispo y futuro virrey, prometió miles de rebajas impositivas. A ver, tranquilos comuneros, no subiré los impuestos. Haremos una reducción gradual del IVA, del 16 al 12. Mañana será otro día. Pero arzobispo, ¿cómo se le ocurre prometer cosas que no puede cumplir? Acuérdese de que yo soy el próximo virreinable. No sea pendejo, recaudador Juan Camilo. Esto es por calmar la turbamulta.
Y así se ha mantenido hasta nuestros días. Al pobre pueblo no le toca nada del Estado. Más bien el Estado le toca el Pero bolsillo los al pueblo. chipchombianos Ya habían probado las mieles de la libertad. Sobre todo ya habían descubierto que los hombres tenían derechos. ¡Ay! ¡Ay! marrano! ¡Vamos, cochinillo! ¡Alto, chapetones y misericordes! ¡Respeten a ese criollo! ¿Pero usted quién es? Nosotros podemos golpear a este cerdo cada vez que se nos dé la regalada gana. Yo soy Antonio Nariño y he traducido la Declaración de los Derechos Humanos. Vean, todos los hombres nacen libres y tienen derecho a la vida. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Extra, extra. Las huestes napoleónicas han invadido la península ibérica. El inepto rey Fernando VII ha huido a los Pirineos con su bufón, 2 mimos, un malabarista y sus 3 enanos favoritos, Francisco, Goya y Lucientes. Napoleón ha nombrado a José Bonaparte, su hermano, como nuevo rey de España. El nuevo rey, conocido como Pepe Botellas por su dipsomanía concupiscente, recibió la corona en completo estado de beodez y de viudez, ya que su esposa murió hace poco. El rey se dirigió de esta forma a sus súbditos en España y en América. Y a partir de hoy, 7 de mayo de 1808, se efectuará un cambio de dinastía en España. Y subiré al trono como rey. Se acaban los Borbones y comienza a rodar el trago a borbotones. ¿Qué está de moda hoy, María? Fernando VII era un estúpido y Pepe Botellas es un borracho. No podemos permitir que un estúpido y un borracho de afuera nos gobiernen. Debemos ser gobernados por estúpidos y borrachos, pero de acá. ¡Que viva la independencia! Y vino la independencia, y comenzaba para la patria el episodio más bufo y baboso de la historia nacional, la patria boba. ¡Que viva el centralismo! ¡Que viva el federalismo! La independencia se convirtió entonces en este mar de changua. En vez de prepararse para la reacción española, los nacientes chipchombianos se trenzaron en una estúpida e insólita batalla ideológica. De 1809 a 1830 el país estuvo signado por una innegable indefinición constitucional, lo cual se puede comprobar al ver que, en 1811, fue expedida la Constitución del Estado Libre del Socorro, en 1811 la Constitución de la provincia de Cundinamarca, y que, en total, hasta 1830, surgieron 8 constituciones de distintos departamentos como Tunja, Cartagena, Mariquita, Neiva y Antioquia. Mientras tanto, en España,
Fernando VII, ese abominable, estúpido y perverso, ha vuelto a hacerse con la corona. Fernando VII ha jurado reconquistar las colonias y para ello ha nombrado al héroe de la guerra contra Napoleón. Rodrigo Copetrán. No, es el general Pablo Morillo, el pacificador. Y así fue que el 17 de febrero de 1815 zarpó hacia América la más poderosa expedición que el Imperio Español haya enviado jamás a las Indias. Y como siempre, su próximo destino fue Cartagena. Los españoles sabían más que nadie que Cartagena era una plaza inexpugnable y que solo podía ser tomada bloqueándola y sitiándola por hambre. Los heroicos cartageneros resistieron durante 106 días hasta que el hambre los doblegó finalmente. Yo hubiera aguantado media hora. Entonces, Morillo se dirigió con sus tropas a Santa Fe de Bogotá, donde seguía la eterna discusión entre federalistas y centralistas. Morillo se ha tomado Cartagena de Indias y viene para Bogotá. Alguien va a tener que enfrentarlo. ¿Enfrentarlos? Eso les toca a los que tienen el poder. O sea, a ustedes, los centralistas. No, ustedes los federalistas tienen el poder. Petrificados del culillo, nuestros antepasados se pasaban la pelota del poder como si fuera una papa caliente, hasta que apareció un gran precursor de la clase política actual, José Fernández Madrid. Tranquilos, chichombianos, yo me ofrezco como presidente. Pero Fernández Madrid no era ningún pendejo. Tan pronto asumió el poder, enterró toda la artillería patriótica y huyó de la ciudad, no sin antes tener la precaución de llevar para su viaje los restos del magro tesoro público. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. En vista del desprecio de que fue víctima y del que aún son víctimas los malditos sudacas en España, Bolívar va a Italia y en el Monte Sacro hace un solemne juramento de liberar a su país. Juro que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen del Imperio Español. El general Bolívar ha creado la Gran Chipchombia, que integran los países de Chamozuela, Chipchombia y el Ecuador, que aún no ha sido liberado. Bolívar ha sido proclamado como presidente de la Gran Chipchombia y como vicepresidentes de Nueva Granada y de Chamozuela han sido nombrados los generales Santander y Páez respectivamente. Después de liberar a Chamozuela en la batalla de Carabobo, el general Bolívar parte hacia el sur con el general Sucre a liberar Ecuador y Perú. ¿Usted qué está haciendo, general? Pues las leyes. Yo soy el hombre de las leyes. Porque si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad, carajo. Queda relegado como presidente. Desde hoy asumo la dictadura. Uy, vea pues este enano tan alzado, ¿eh? Me las va a pagar. ¡Muerte al dictador! ¡Viva el general Santander! Si a Bolívar la letra con que empieza y aquellas con que acaba le quitamos, Oliva, símbolo de la paz, hallamos. Esto quiere decir que la cabeza al tirano y los pies cortar debemos, si es que una paz apetecemos. ¡Viva la libertad! Totalmente desengañado por ver cómo se derrumbaba su sueño, Bolívar abandonó Santa Fe. Vámonos, Palomo. Aquí no nos quieren. En 1830 nace una nueva constitución, pero esta resulta casi inservible al producirse, a menos de 4 meses de expedida, la separación de Venezuela y Ecuador. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales.
1843. En plena guerra civil fue elegido presidente de Colombia Pedro Alcántara Herrán, quien después de concluida la guerra, elaboró una nueva constitución en la que se fortaleció el poder del presidente con el fin de poder mantener el orden en todo el territorio nacional. Se hizo una intensa reforma educativa, y el conservatismo impuso su autoritarismo y centralismo en todo el territorio nacional. 1853. Constitución liberal en la que se le dio inicio al federalismo. En ella se eliminó la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres, se impuso el voto popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y la libertad administrativa fue un hecho. En 1886, se redactó la Constitución que mayor continuidad ha tenido en el país, la cual fue impulsada por el Movimiento de la Regeneración Conservadora, movimiento que era presidido por el presidente Rafael Núñez, quien hizo un llamado a todos los estados, para que enviasen 2 delegatarios al Consejo Nacional de Delegatarios para, así, elaborar los 210 artículos con que contaría esta nueva Constitución. Los principales puntos de la nueva Constitución fueron: los Estados Unidos de Colombia y su sistema federal son transformados en la República de Colombia, en la cual los estados pasaron a llamarse departamento. Esta continuidad y estabilidad no indican que Colombia haya vivido 105 años de rigidez constitucional, pues la Constitución de 1886 pasó por 60 reformas. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción, y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿Las leyes naturales de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. En 1990, gracias a la iniciativa de jóvenes universitarios, la ANC, Asamblea Nacional Constituyente, hizo posible que se redactase la Constitución de 1991. La ANC contó con 70 miembros, de los cuales 19 hacían parte de la Alianza Democrática M19, 9 del Partido Conservador y 9 del Partido Liberal. La nueva Constitución de Colombia es la más extensa y desarrollada de América. Contiene un preámbulo, 13 títulos, 380. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha. A pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la Caja, a cargo de cirujanos generales, neurocirujanos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de la unidad de cuidado intensivo y demás equipo de la Caja, fue imposible salvarle la vida y falleció 1 hora más tarde. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente.
Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. De la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a dejar colombianos. La Constitución ha demostrado su plena legitimidad, su plena vigencia, su vocación de futuro, su vocación de patria. Esta Constitución del 91 se hizo sobre la base de un pensamiento, de un compromiso, de dimensionar a Colombia, de recoger las inquietudes de su gente, de repensar a Colombia como nación y de vislumbrar su futuro. Y sobre esas bases fue que se hicieron los artículos que componen la Constitución. Bateman hablaba de un sancocho. Esto es como una colcha de retazos, pero es que eso somos. Y por eso hay errores graves. Que la justicia sea nombrada por el Congreso es un error grave. Porque es, tú me nombras, yo te elijo, los dos nos callamos. Porque lo que está reafirmando es la necesidad de Estado social de derecho, de separación de poderes, de reafirmación de los derechos humanos como se hizo en la Carta del 91, con el pueblo y por el pueblo. Y además introdujo mecanismos muy importantes y muy novedosos para ello, como la tutela, como la Corte Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la independencia del Banco de la República y otras instituciones. La Constitución del 91 ha sido reformada bastantes veces, pero ahí está intacta su filosofía, su gran orientación, ese talante democrático, social, ese gran compromiso con la gente. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primero, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vamos, sigamos mirando allá al país, no vamos mirando para otro país. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa manera. Que en una Constitución de un país diga eso, es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas?
Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con eso, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país.